un solo de voz eléctrica. Y yo decido no continuar escuchando. Gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Chau. Hoy vamos a escuchar y analizar nuevamente al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con una canción que han solicitado mucho y en todos estos años no hemos escuchado en el canal, así que hoy por primera vez vamos a escuchar y analizar la canción Across Endless Dimension, cantada por Dimash, que dice de la siguiente manera. ¿Hay acaso alguna manera más melosa o melancólica de comenzar una canción, posiblemente de amor, que no sea con un piano muy delicado? Si no lo hiciste todavía, te recomiendo como siempre que te pongas unos auriculares para poder meterte completamente en la canción, porque aparece Dimash solo en un escenario virtual con un piano de fondo y veremos cómo comienza a cantar. Fíjate el canto bien, voy a decir una palabra que no sé si está bien dicha, sollozado, que está esgrimiendo. Comienza con una voz medianamente grave para el registro de Dimash y luego lo hace más respirado, con una voz mucho más aireada, demostrando el sufrimiento que está padeciendo en este momento. Sin siquiera conocer de qué va la canción, ya podemos interpretar de que va a ser algo, al menos, denso emocionalmente y seguramente nos conmueva hasta las lágrimas. Decime si ya conoces esta canción debajo en los comentarios. Fíjate cómo paulatinamente va construyendo los climas. Dimash es un maestro de la dosificación de la información a lo largo de una canción. Poco a poco nos va mostrando con la música y con su voz cómo va a ir construyendo este castillo vocal musical que terminará siendo una seguramente maravillosa canción. No sé si esta es una canción compuesta e interpretada originalmente por Dimash o pertenece a otro autor. Si tenés esa información, por favor déjala escrita debajo en los comentarios para que pueda enterarme al respecto. Así que continuemos escuchando Across Endless Dimension, cantada por Dimash. Acá claramente tenemos una gran incursión de Dimash. Este es un Dimash bastante joven porque según vi en YouTube, el video es de hace unos cuantos años, y digo según vi en YouTube porque me fijé la fecha en la que fue publicada la canción, o al menos el videoclip en YouTube, y fue hace unos 5 o 6 años, así que Dimash estaba superando apenas los 20 y monedas tenía, y fíjate que por lo menos por lo que tengo estudiado de Dimash, por lo menos en la etapa que va de los 20 a los 30 años, estuvo mucho más abocado por un canto que se acercaba más a lo lírico que al rock de repente. Yo creo que en los últimos tiempos, en las últimas canciones sobre todo, se ha abocado mucho más a dos vertientes que puedo reconocer a grandes rasgos. Una es la vertiente más rockera, que me parece que él es muy propia de Dimash y le queda muy bien. Y por otro lado, la vertiente que viene más del lado del teatro musical, con interpretaciones más habladas por momentos también. Pero acá se nota como el contorno propio de la música lírica, en la cual él se ha formado también, básicamente. Fíjate cómo de a poco todavía no entró el estribillo aparentemente, o quizás esto es un estribillo más moderado, morigerado, pero fíjate cómo cuando sostiene las notas finales de cada una de las frases se puede percibir esta connotación más lírica de la que hablaba hace un momento, básicamente porque el vibrato es mucho más notorio, algo que conforme pasó el tiempo ha utilizado más en el registro agudo que en el registro medio y grave, y me parece que eso es algo a tener en cuenta, no porque esté bien, mal, mejor o peor, sino simplemente porque me parece que son elecciones que Dimash hace conscientemente, teniendo en cuenta que es un gran conocedor de su instrumento musical más importante, que es su voz, o al menos el que más le conocemos, porque sabemos que es multiinstrumentista también, pero me parece que él se ha abocado a cantar porque lo disfruta mucho y lo hace excelentemente bien. Esta es otra de las canciones que demuestra que para escuchar a Dimash hay que tener paciencia, porque no son canciones, hay algunos contados casos en los que podemos considerar que Dimash tiene canciones más pop en las que de una entramos en el clima, pero me parece que, y en lo particular, en lo personal, estas son canciones quizás de las que más me gustan de Dimash, básicamente porque van creando momentos hasta que llega un punto en el que explote y uno dice, estaba esperando este momento y no lo sabía, y sin embargo Dimash muy inteligentemente fue cultivando eso para que cuando cosechara
el momento del clímax, como en el estribillo. Yo veo que la onda de audio se agranda tremendamente ahora, así que probablemente ingresemos en esa zona y veamos si nos sorprende o no. Y claramente en esta canción hay una gran influencia de lo que es el metal o el rock sinfónico, si querés, al bandas como Nightwish, de repente, que tiene esta cuestión así muy climática por momentos, y de repente entra la banda de rock ahí con una guitarra eléctrica de fondo y la batería bien al palo, bien fuerte, para que entendamos que estamos atravesando de una dimensión a la otra. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y me sonrío porque no me salió el chiste, pero no importa, se entendió el comentario. Avancemos. Ahí recién pegó un grito agudo como estamos acostumbrados en Dimash y que es muy claro, muy redondeado. Y paradójicamente, esta es una canción que en términos armónicos es bastante sencilla. Ya hemos visto en canciones como por ejemplo The Story of One Sky o incluso en Fire, que le hemos analizado hace poco, en donde hay cierta, y en algunos casos mucha, complejidad en términos armónicos, es decir, en cuanto a la cantidad o a la cualidad de los acordes. No voy a hablar de calidad porque por ahí es medio confuso, pero sí, si tienen 3 o 4 notas, si son acordes más raros o son acordes planos o tríadas, como le decimos en términos técnicos, como es en este caso, la menor, re menor, toda la estrofa. Y en esta parte dominante secundaria y esto. Un acorde suspendido, un sus4 muy característico en Dimash, muy propio también de la música barroca, por ejemplo en Bach y en toda la música académica por supuesto, y un acorde muy utilizado en la música rock, por lo menos en lo que va desde los 60 en adelante. Podríamos, para poner un parámetro si querés, desde los Beatles en adelante, donde esto empezó a aparecer mucho más notoriamente, pero Dimash hace un uso muy moderado de eso porque sabe que su voz está al frente y con eso alcanza y sobra. Y fíjate incluso que al final con su propia voz canta, lo que decíamos recién, el acorde sus4, y eso es muy interesante porque le da muchísimo contenido a lo que estamos escuchando. Fíjate que yo creo que esto que suena como un estribillo en realidad es una suerte de estrofa, y podríamos decir que arrancó en realidad con el estribillo. Es medio confuso porque esto suena como un estribillo pero está puesto después, y me parece que Dimash en ese sentido está muy a tono con lo que ocurre en estos tiempos, que es subvertir de alguna manera el orden establecido de las canciones, y voy a ser muy genérico en esto, consideradas pop. Como toda la órbita de la música pop, bueno, él decide hacer estas pequeñas combinaciones que quedan muy bien, y es reemplazar lo que consideraríamos una estrofa por un estribillo y viceversa, y hace que la estructura de la canción en sí vuelva a ser mucho más fresca y atractiva, como para sorprendernos, porque uno se espera que el estribillo sea lo más altisonante y de repente quizás esto era una estrofa. No lo sé, yo voy a decir que es un estribillo porque suena como tal, pero me parece muy interesante la reflexión al respecto porque lo empujó muy adelante al estribillo, o sea, tardó mucho en términos de lo que dura la canción hasta que apareció. Hay un ave fénix, hay unas estaciones espaciales que están básicamente en medio del espacio como si fueran terraformistas. Está todo muy bien. Los videoclips de Dimash siempre me parece que son muy surrealistas e icónicos a la vez. Tienen mucho simbolismo que en este caso no logro descifrar. No sé de qué va la canción. Si todavía no lo hiciste, déjame escrito debajo en los comentarios sobre qué va la misma y cuál es tu recomendación al respecto. Así que vamos a continuar avanzando un poquito más. Ya estamos cerca del final de la canción y a ver si aparece alguna modulación, algún cambio de tonalidad o algún solo o lo que fuera. Dimash lo que hace básicamente es convertir a su voz en una guitarra eléctrica y yo decido no continuar escuchando. Gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Chau. ¡No, God! Qué locura todo esto, porque el tipo, Dimash, el príncipe kazajo, canta este mi, 1, 2, 3, 4, 5, mi 6, y está haciendo como si fuera una guitarra eléctrica. Vos fíjate que utiliza su voz como si fuera un instrumento musical que uno puede ejecutar con sus manos, y él lo hace tremendamente bien y con un poder tremendo. Fíjate que también ahí en esos agudos se nota mucho el vibrato más lírico que escuchábamos y que mencionábamos previamente, pero acá todo se abre completamente y se reservó ese momento para el final. Buenísimo.
Y la misma melodía que decíamos antes, que hace ese sus4 para reposar al final y terminar en la menor, que es la tonalidad en la que estamos desde el principio de la canción, no ha modulado, algo que ocasionalmente y bastante seguido hace Dimash para darle un empujón más, pero acá decidió darle ese empujón de dinámica, de potencia, con su voz, convirtiendo su voz en un solo de guitarra eléctrica. Un solo de voz eléctrica. Maravilloso. La canción Across Endless Dimension finaliza de la siguiente manera. Efectivamente, con un La5 terminó súper alto. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Dimash. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.